Hola, bienvenido a Diversity 7, en este vídeo hablaremos de uno de los hechos más catastróficos de la historia, quédate hasta el final. Los científicos finalmente revelan la verdad sobre el Titanic, el 14 de abril de 1912 a las 11:40. El RMS Titanic tuvo un terrible accidente que provocó su desaparición definitiva 3 horas más tarde, a las 2:20 de la madrugada el 15 de abril. El barco más grande de su época había sido desaparecido por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. El Titanic tomó más de 1500 vidas con él mientras se hundía en su tumba de agua, lo que representa más de 2/3 de las personas a bordo. La causa de este horrible desastre que causó tantas muertes fue un iceberg contra el que se estrelló el barco, o eso siempre han dicho. Pero los hallazgos más recientes de los científicos han desmentido esta teoría. En este vídeo les contaremos toda la verdad que han enterrado durante más de 100 años, a 822 pies 9 pulgadas de largo, 92 pies de ancho, 175 pies de alto y con un volumen utilizable de 46.328 toneladas, el Titanic parecía indestructible, la gente podía caminar kilómetros a lo largo de sus pasillos y cubiertas, incluso los oficiales del barco necesitaron más de 2 semanas para recordar esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas, cada una de las cuales pesaba 60 toneladas y se extendían 81,5 pies sobre la cubierta. Era necesaria una altura tan impresionante para evitar cubrir a los pasajeros con las 100 toneladas de hollín que se desprenden diariamente. Las chimeneas se colocaron en un ángulo de 30 grados para lucir aún más sorprendente, pero más sorprendente fue el costo del barco cuya construcción demandó $7,5 millones. Si tenemos en cuenta los tipos de cambio modernos y la inflación, en 2023 se pagarían $270,4 millones. Increíble, ¿verdad? Pero más sorprendente aún fue el costo de la película Titanic de 1997, la cual tuvo un costo de $200 millones. El astillero Harland and Wolff contrató a 3.000 hombres para construir el barco, incluso con una enorme fuerza laboral trabajando 6 días a la semana desde las 6 de la mañana, todavía tomó 26 meses completar la monumental tarea. Fue un trabajo difícil y peligroso. Imagínense hacer algo a la altura de un edificio de 20 pisos, sin cuerdas de seguridad, pero estas personas necesitaban dinero para mantener a sus familias. Los constructores recibían 2 libras por semana, lo cual no parece mucho, pero era un salario competitivo en aquel entonces. Lamentablemente 8 personas murieron durante el proceso de construcción y 246 resultaron heridas, así que es realmente difícil de entender que un mecanismo tan complicado, con todo el esfuerzo y el dinero gastado en su creación, pudiera hundirse debido a un iceberg. Nuevos hallazgos nos han dado motivos para creer que la causa original de la catástrofe no fue el hielo sino el fuego. El periodista Sounan Maloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años, fue el quien descubrió una enorme mancha negra de 30 pies de largo en el casco del barco. La notó después de examinar una fotografía tomada antes de la partida del Titanic. El periodista consiguió un álbum según fotografías inéditas que muestran la construcción del barco y los preparativos para su primer y último viaje. El fuego tuvo que haber estado ardiendo durante 3 semanas a una temperatura muy alta antes de que alguien se diera cuenta. Los expertos metalúrgicos están seguros de que tales condiciones podrían haberse debilitado fácilmente. El metal redujo su resistencia hasta en un 75%, por eso el iceberg no tuvo problemas para hacer un agujero en el costado del barco. Si no hubiera sido por el fuego hubiera sido imposible, pero dio hecho de que el iceberg golpeó exactamente el lugar con el metal comprometido. Esto fue uno de los eslabones de la cadena de la trágica situación de Titanic. La dirección del proyecto supiera sobre el incendio y el hecho de que el barco no hubiera emprendido ese fatídico viaje, pero habría significado bancarrota para los propietarios del barco. El caso es que en ese momento los mineros de todo el país estaban en huelga por lo que no había carbón para sustentar el Titanic, pero los boletos ya se habían agotado y otros barcos habían sido cancelados porque todos querían ser los primeros. Navegar en el barco más grande conocido por la humanidad. Por eso los dueños del Titanic compraron todo el carbón que pudieron encontrar e incluso el llamado de otros barcos cancelando el viaje parecía fuera de discusión.
Así que para ocultar la verdad el barco se volteó de tal manera que las marcas del incendio miraban en dirección opuesta a los muelles hacia el mar, por lo tanto los pasajeros no podían verlas. Así comenzó el viaje. El interior del Titanic se basó en el Hotel Ritz de Londres, la gran escalera bajaba, 7 de las 10 cubiertas del barco estaban decoradas con pinturas de querubines de bronce y paneles de roble. Las instalaciones para los pasajeros de primera clase incluían una piscina con agua caliente, un baño turco, un gimnasio, una cancha de squash y un salón de belleza. Le ayudaban a prepararse para la cena. Tenían un periódico a bordo llamado Atlántico Daily Bulletin, incluso había un lugar especial para las mascotas de los pasajeros de primera clase, eran alimentadas por personal del barco e incluso las sacadas a pasear, también podían ser adiestradas durante el viaje. En las comidas para la primera clase estaban incluidos 13 platos, cada uno con su propio vino, fue una gran ocasión que duró unas 5 horas, había 1500 botellas de vino, 20.000 botellas de cerveza y 8.000 cigarros, pero no habían binoculares. ¿Por qué vale la pena mencionar este hecho? Esta ausencia de binoculares se convierte en otro eslabón en la cadena de desafortunados acontecimientos que llevaron al naufragio. En aquellos tiempos, no existían sistemas de sonar para detectar obstáculos delante de un transatlántico, personal especial observaba. Pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento especial. La única persona que tenía la llave de la taquilla era el segundo oficial David Blair, quien fue sustituido en el último momento. Tenía tanta prisa por abandonar el barco que se olvidó de entregar la llave a su sustituto. Este fatídico olvido se descubrió solo 3 días después, cuando el barco ya estaba en el mar. Si la tripulación hubiera conseguido los binoculares, habrían notado el iceberg antes y tendrían el tiempo suficiente para evitar el accidente. Quizás el accidente también se podría evitar si el barco no hubiera sobrepasado el límite de velocidad. El capitán Edward Smith y otros miembros de la tripulación estaban bajo presión para llegar a su destino lo más rápido posible, ya que se esperaba que el Titanic fuera un barco de lujo y querían llegar a Nueva York antes de lo previsto. Otra negligencia criminal estuvo relacionada con los botes salvavidas. Para poder contener a todas las personas a bordo del Titanic se necesitaban aproximadamente 60 botes salvavidas. El diseñador jefe Alexander Carlisle planeó equipar el barco con solo 48 botes, pero finalmente el número se redujo aún más, a 20. Esto se hizo puramente por razones estéticas, ya que la cubierta parecía demasiado abarrotada con 48. Por lo tanto con tan solo 20 botes solo podían acomodar un tercio de todas las personas que iban a bordo del Titanic. Es sorprendente que un número tan insuficiente de botes salvavidas fuera técnicamente legal según las leyes de la época. El número de botes no dependía del número de pasajeros sino del tonelaje del barco. Además, en la época en que se construyó el Titanic, era común realizar simulacros de construcción de botes salvavidas en los transatlánticos como parte de las prácticas estándar. De esta manera la tripulación podía preparar a los pasajeros para una emergencia en caso de que ocurriera, pero este tipo de simulacro nunca se llevó a cabo en el Titanic. El capitán Edward Smith canceló el simulacro programado en la mañana del día en que naufragó el Titanic. Nadie sabe los motivos de su decisión, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que otros barcos habían estado advirtiendo que había mucho hielo en el agua en esa zona. Tal vez por eso la tripulación tardó más de media hora en lugar de 10 minutos para lanzar los botes salvavidas al agua. Algunas personas también culpan al capitán Smith por permitir que el primer lote de botes salvavidas saliera medio vacío. En el primer bote salvavidas, que tenía capacidad para 65 asientos, solo subieron a bordo 27 pasajeros. Esto se debió a que muchas personas se resistían a abandonar el barco, sin darse cuenta del grave peligro en el que se encontraban. En 2012 los investigadores descubrieron que el capitán Smith reprobado su primer examen de navegación y finalmente lo aprobó, pero quién sabe, tal vez esto también jugó su propio papel en el desastre. Mientras el Titanic se hundía, la tripulación envió múltiples señales de socorro. Sin embargo, a pesar de la bengala de emergencia disparada en el cielo, un barco cercano ignoró estas señales cruciales. Como resultado, el capitán del California perdió su trabajo después de enterarse de este lamentable incidente, pero los investigadores modernos han logrado demostrar su inocencia, más vale tarde que nunca.
La razón por la que nadie en el California notó las señales del Titanic podría deberse al fenómeno de la refracción de la luz, que ocurre cuando capas de aire frío se colocan debajo de capas de aire más cálido. Este fenómeno podría haber afectado la visibilidad desde el California, dificultando así la detección de las señales de emergencia del Titanic. En resumen, este fenómeno crea espejismos, y varios informes han registrado estos espejismos. Otros barcos que navegaban en esa zona también respaldan esta teoría. El historiador Tim Moulton también está convencido de que la refracción de la luz esa noche podría ser la razón por la cual los vigías no vieron el iceberg. Negligencia totalmente criminal, trágica y desafortunada, una cadena de coincidencia, fuego o hielo. Sea lo que sea, se cobró la vida de cientos de personas, un hecho que al día de hoy todavía tiene ocupada la mente de los científicos. ¿Qué teoría sobre esta catástrofe cree usted? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo danos like y suscríbete. Hasta la próxima.